En Revista de Societat i després ja d'un llarg temps en què no ens visitava, torna el Tiratxines en Fran Corbí. Ja els he dit que tenim així a Fran Corbí, amics de Revista de Societat i que ahora toca saludarlo. Compañero Fran Corbí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, compañero Donís? De nuevo aquí. Bienvenido a tu casa una vez más. Muchísimas gracias. Y te traigo en la sección de educación, como siempre, algo interesante sobre innovación educativa. Porque hoy queremos hablar de algo que se está implantando, de un sistema metodológico que se está implantando en colegios por toda España y bueno, por todo el mundo. Una nueva forma de aprender que está resultando más que interesante. Estamos hablando de la metodología por proyectos y nos acompaña un experto, un gran experto en la implantación de esta nueva metodología. Él es Sergio Amorós, que es presidente de la Fundación Educar Ahora. Bienvenido. Y bien hallado, Frank. Y bien hallado. Y bien hallado. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio, porque esto de la metodología por proyectos, bueno, por mi experiencia también lo veo algo atractivo, espectacular, pero también tiene su debate y su conflicto. Pero antes de entrar al tema, me gustaría que definieras a nuestra audiencia qué es el aprendizaje por proyectos. Mira, el aprendizaje por proyectos básicamente es una didáctica del aula, una didáctica de educación, en la que los alumnos son capaces de comprender los conceptos a través de un proceso en el cual experimentan. A mí se me ocurre una metáfora, o me gusta utilizar una metáfora para explicarlo, ¿no? Hasta ahora el profesor lo que ha hecho ha sido traer un producto final, un concepto hecho producto final. Imagínate que ese producto final fuese construido por piezas de Lego, un árbol, por ejemplo, ¿no? Pues lo que hacían era llegar, poner el árbol construido con sus piezas de Legos y ahí estaba el aprendizaje. Lo que propone el aprendizaje basado por proyectos realmente es crear un marco en el que los alumnos estén buscando continuamente esas piezas y sean capaces de hacer ese producto final, ese árbol del que antes hablábamos. Con lo cual se aprende de manera diferente, pero antes se aprendía o no se aprendía con el sistema que todos conocemos. Llevamos 40 años estudiando con un libro, un texto, unos párrafos y unos contenidos. ¿Se aprende más, menos, igual? Permíteme que te haga una pregunta y no soy gallego. ¿Aprendíamos o memorizábamos? Yo te tengo la respuesta ya. Memorizábamos y olvidábamos. Efectivamente, porque esa memorización era a muy corto plazo. De hecho, todos, tú, yo y todos nuestros oyentes, hemos estudiado muchísimo para aprobar un examen, con el objetivo de aprobar un examen, y a las 24 horas o a la semana ya no recordábamos nada, absolutamente nada. Y ahora con el sistema de aprendizaje por proyectos, que para que entienda la audiencia es una manera de aprender los contenidos haciendo, investigando, donde el niño, digamos que se implica mucho más en ese aprendizaje, es más divertido y también se comprende muchísimo más ese contenido. Pero puede parecer o puede dar a entender, Sergio, que aquí no se memoriza y perdemos esa posibilidad, esa competencia de la memorización, ¿o no es así? Mira, memorísticamente hablando, estamos acostumbrados a esa memoria a corto plazo, ¿sí? Que es muy efectiva, lo sé, ¿no? Pero realmente no lo sé, lo conozco, porque como hemos dicho antes, lo olvidamos. ¿Qué ocurre con el aprendizaje por proyectos? Que lo experimento. ¿Qué ocurre con el aprendizaje por proyectos? Que lo relaciono. Y si soy capaz de relacionarlo, lo guardo en mi memoria durante mucho tiempo, con lo cual estamos ejercitando la memoria a largo plazo, que es la interesante, es la que realmente convierte la experiencia en conocimiento. Además, con este aprendizaje ya no solo se consolidan contenidos, ¿no? Hay otras habilidades, competencias que el alumno puede adquirir, ¿no? ¿O no? O no, depende. Depende si se ejecuta bien o efectivamente, mal, ¿no? ahí está la cuestión. Y con esto, y permíteme un inciso, ¿no? Yo considero que los profesores a día de hoy están haciendo un grandísimo esfuerzo, que están invirtiendo muchas horas de su tiempo para implantar este tipo de didácticas del aula, de innovación educativa. Pero también es verdad que implantar toda esta didáctica
exige a los profesores un cambio, y un cambio personal, un cambio de paradigma, y quizá ahí es donde todavía tenemos alguna falla, porque venimos de un modelo muy estricto y muy marcado que está en el imaginario de todos nosotros. Bueno, la llamada zona de confort, la verdad es que, insisto, llevamos 40 años en un sistema que, bueno, pues tengo que reconocer también, y creo que estarás de acuerdo conmigo, que los centros educativos están por la labor de ofrecer una nueva forma de aprender, nuevas metodologías innovadoras, que realmente hagan disfrutar al alumno para que aprenda más, pero de una forma sin sufrir tanto. Por desgracia, los políticos no nos permiten mucho este cambio de paradigma, ¿verdad? Pero aún así yo creo que ya los centros educativos nos estamos saltando la necesidad legal y estamos aportando mucho más a los alumnos. Estoy absolutamente de acuerdo, y es más, es que los centros educativos están obligados a ello, y están obligados a ello porque los chicos de hoy día son muy diferentes a nuestra generación, por ejemplo, y no hay manera de gestionar esos chicos si no es con este tipo de metodologías. Es decir, es un cambio obligado, y es más, existe el interés por hacerlo. Oye, y esto de los proyectos normalmente se plantean, pues por ejemplo, 3 proyectos durante un año, ¿no? Puede parecer también, y lo digo porque estamos también ayudando no solo a los que no conocen, los papás y mamás que no conocen los proyectos, sino a los que lo están haciendo en el colegio, pues hemos hablado de, puede parecer que no memorizan, ¿no? Pero ahora hablamos, puede parecer que se cubra menos contenidos, ¿no? Porque antes teníamos un libro que tenía 15 temas en ciencias sociales y ahora hablamos de 3 proyectos al año. ¿Se cubren menos contenidos en una metodología como el aprendizaje por proyectos? Absolutamente no. Se cubren más contenidos, porque cuando utilizábamos esas 15 unidades didácticas, en las últimas unidades, la 12, la 13, la 14 y la 15, por ejemplo, no nos daba tiempo. ¿Y qué hacíamos? Correr. El profesor leía el contenido absolutamente y no había tiempo de relacionar, de experimentar, de profundizar. ¿Qué ocurre con los proyectos? Que esto es un proceso, hay que entenderlo como un proceso en el cual los alumnos continuamente están investigando, están relacionando, están memorizando, con lo cual esto permite abarcar mucho más contenido en realidad. La clave está en que en nuestro imaginario no entendemos el estudio sin sufrimiento. Y tú lo has dicho, los alumnos se divierten. Y es que cuando me divierto, mi cuerpo produce algo que se llama oxitocina. Y esa oxitocina lo que me permite es tener muchísimo más interés y aprovechar muchísimo más el tiempo que estoy empleando en estudiar. Estás hablando del placer de aprender. Del placer de aprender. Pocos hemos vivido esa experiencia. Muy pocos. Yo ahora la estoy viviendo, la estoy viviendo de mayor, y la estoy viviendo acompañando a jóvenes y a centros a que la implanten, y es maravilloso, es maravilloso. Es maravilloso, aunque evidentemente el profesorado tiene que hacer un esfuerzo, y también las familias de entender, porque también el papel de los padres en casa cambia, ¿no? Claro. Antes era más fácil preguntar la lección, ahora ¿qué puede hacer un padre en casa con un nene que aprende en el aula y cómo le pregunta? Con lo que le gusta a algunos papás hacer de profesores en la casa. A los papás, y yo tengo una hija de 3 años, nos gusta decir cuánto sabe nuestro hijo. Sabe ya leer, sabe contar, sabe sumar. Pero yo le pregunto a los oyentes, ¿no? A las personas que nos están viendo ahora mismo, a esos padres, ¿qué prefieren? ¿Que su hijo sepa cuánto mide el Everest? ¿O que al mismo tiempo que están adquiriendo ese conocimiento desarrollen la habilidad de comunicación, la habilidad de respuesta para resolver problemas, el espíritu crítico, la capacidad emocional, el autoconocimiento? Todas estas competencias, además, son justamente las que en el futuro van a marcar el éxito de una persona. En el mundo empresarial, en el mundo universitario, pocas entrevistas de trabajo te hacen recitar, como no sea la de actor, ¿no? Pero sí, justamente todas estas competencias son las que no en el futuro, se requieren. Ahora, ya. Correcto. Y es necesario, es muy necesario. Porque esta metodología, también es verdad que vivimos en una
vivimos en un sistema con demasiadas innovaciones, algunas alocadas, pero lo que está claro es que aquí estamos hablando de neurociencia, estamos hablando del cerebro y de un aprendizaje natural y mucho más divertido, con lo cual, bienvenido a Proyectos y muchísimas gracias, Sergio, por aclararnos y explicarnos esta nueva e innovadora metodología. Frank y Sergio, la verdad es que escuchándoos hablar, lo primero, da gusto enterarse de estas cosas porque son muchas veces totalmente desconocidas o cosas que a veces ni nos planteamos, ¿no? Como es mi caso, yo también era de memorizar. ¿Pero te gustaba? Pues no me gustaba, no te voy a engañar, no me gustaba. ¿No te gustaba? Pero además es que, primero, creo que no existe agravio comparativo entre las dos metodologías y segundo, tengo que decirte que me gusta tu pajarita. Gracias. Y tengo que hacerte una pregunta también. Sí, dime. ¿Por qué te llaman el señor Semilla? Bueno, yo soy conocido en el mundo educativo como el señor Semilla porque cuando acompaño a un claustro de profesores en un proceso de cambio, me gusta pensar que juntos plantamos semillas y que una vez que yo me he ido, porque no quiero ser necesario para toda la vida, ellos plantean colores, cogen calor, le dan agua, lo cuidan y lo miman para que de ahí salgan olores, colores y formas que inspiren a otros a seguir su propio camino. Entonces es un orgullo ese apodo sobrenombre. Sí, señor. Enhorabuena. Muchas gracias. Y Frank, enhorabuena también porque te voy a decir 3 nombres y tú me dices qué te sugieren, ¿vale? Vaya la enhorabuena por delante, de todas formas. Adelante. Los 3 nombres son los siguientes: Álvaro Pérez Guardiola, Caleb Akhtar y Noah Salvador López. Sorpresa, no sabía que lo sabíais. Pues mira, tenemos cosas todavía para sorprenderte. La verdad es que es un orgullo y ya que lo dices, pues anunciar que 3 alumnos del British School Alcira pues han sido ofrecidos por las 3 universidades más prestigiosas en Europa, famosas por no coger alumnos de países fuera de Inglaterra, y estoy hablando de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford y de la Universidad Imperial College, y los 3 alumnos del British han sido aceptados y los 3 son de la misma promoción, con lo cual dudo que haya muchos colegios en España que hayan en la misma promoción sido ofrecidos en estas universidades. Además hay que decir que solo el 1% de los alumnos españoles que solicitan la entrada a estas universidades son admitidos, con lo cual la enhorabuena es no solo para ti, sino bueno, además de por las familias. Son de los españoles, no de centros españoles, españoles que se van a Inglaterra a centros de bachillerato de prestigio para poder entrar. De España estaremos hablando de un 0,1. Pues fíjate, Frank Corbí, muchísimas gracias por estar con nosotros y sobre todo enhorabuena por ese gran logro al British School. Muchas gracias a ti por mencionarlo porque no sabía que lo sabías. Pues bueno, ahí lo tienes. Sergio, muchas gracias por tu visita también. Gracias. Ha sido de verdad muy revelador vuestra conversación. Gràcies. Amics, fins així el Tiratxines en Frank Corbí, que esperem tindre-lo més pronto i més sovint per així.